Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este nuevo videito les voy a hablar sobre los contactores, ¿sí? Que los tengo acá. Me traje de la escuela 3 modelos distintos para mostrarle que estéticamente pueden ser muy distintos, ¿sí? Pero que cumplen todas la misma función. Bueno, para explicarles el funcionamiento, me parece mucho más sencillo hacerlo a través de este esquema que ustedes ya tienen en la teoría, ¿sí? Todos los contactores, ustedes saben que los contactores son interruptores electromagnéticos que se utilizan para abrir o cerrar circuitos y nosotros los vamos a usar para la puesta en marcha de motores trifásicos, ¿no? Bueno, ustedes saben que están compuestos por una bobina, se lo explico desde acá, ¿sí? Una bobina. Las bobinas pueden funcionar con diferentes tensiones, con 220, 110, 24, 12 voltios, ¿sí? Eso siempre viene especificado en los contactores. Les muestro por ejemplo este, ¿sí? Físicamente, donde está la bobina, viene especificado el voltaje, ¿sí? Ve que ahí dice 220 voltios, 50 Hz. Bueno, esta bobina actúa como un electroimán, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Cuando yo le doy tensión, ¿sí? De la línea, en los bornes A1 y A2, que son la entrada y las salidas de esa bobina, que físicamente están ubicadas acá atrás, ¿sí? No sé si se llega a ver, le doy vuelta. Ven que acá tenemos, dice A1 y A2, bueno, estas son entrada y salida de bobina en los contactores, en este modelo. Después les muestro los otros, ¿sí? Cuando yo tensiono esa bobina, se convierte en un electroimán. ¿Qué va a hacer ese electroimán? ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos contactos principales y contactos auxiliares? Los contactos principales siempre eran de mayor tamaño, ¿sí? Y los contactos auxiliares son de menor tamaño. Los contactos principales son contactos que siempre van a ser contactos abiertos, ¿sí? Y los contactos auxiliares los puedo tener abiertos o cerrados según el funcionamiento o la utilidad que yo le quiera dar, ¿no es cierto? Bueno, los contactos que son fijos van a estar montados sobre lo que acá aparece en línea de puntos, que es como una regleta móvil, ¿sí? Los contactos móviles, perdón, están montados sobre esa regleta. Y después voy a tener los contactos fijos. Fíjense este contacto de acá, ¿sí? Esta parte está fija y esta parte es móvil. Entonces, ven que acá es un contacto abierto. Este es otro principal es abierto, otro principal que es abierto, un auxiliar abierto y acá vemos uno que está cerrado, ¿sí? Bueno. Cuando yo le doy tensión a esta bobina, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un electroimán y va a vencer la fuerza de este resorte que tengo acá y toda esa regleta móvil se va a correr. ¿Qué va a pasar cuando esa regleta móvil se corre? ¿Sí? Es atraída por ese electroimán. Se van a cerrar este contacto con este, ¿sí? Ahí se va a cerrar, acá se va a cerrar, acá se va a cerrar, acá lo mismo. Y este de acá se va a abrir porque era un contacto normal cerrado en posición de reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esta bobina se convierte en un electroimán? Cuando yo la acciono, que todos los contactos van a cambiar de estado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo acá voy a tener las 3 fases de la línea, ¿no es cierto? R, S y T, ¿sí? Y por acá voy a dibujar, ¿sí? Acá voy a tener la fase de la línea R, S y T, ¿sí? Y acá voy a tener un motor trifásico, ¿sí? Le voy a conectar esas 3 entradas, ¿sí? Entonces cuando yo tensiono, van a pasar las 3 fases en que van a hacer que este motor trifásico se encienda, ¿sí? Y estos contactos que son auxiliares los vamos a usar para la parte de control. La parte de control va a ser, ¿se acuerdan el tablero armado que mostré en el video pasado? ¿Sí? La parte de control es la que
va conectada a los pulsadores y a las luces, ¿sí? Para que yo pueda accionar este circuito a distancia, ¿sí? El motor puede estar en un lugar y el comando puede estar a 1 metro, a 2 metros, a 10 metros, a lo que sea necesario, ¿sí? O sea, es un comando a distancia. Bueno, vamos a ver dónde están ubicados físicamente todos estos elementos que yo nombré en el diagrama, ¿no? Bueno, la bobina está acá adentro, ¿sí? No la vamos a ver, al menos que lo desarme. Cuando esa bobina es accionada, lo que pasa, lo que nosotros podemos observar es que este sistema móvil es atraído hacia adentro. Cuando esto está hacia adentro, nosotros sabemos que este contactor está funcionando, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Los contactos principales, si se acuerdan de la teoría, ¿sí? Eran los que estaban numerados con número de una sola cifra. Ven que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Este contacto con este es un contacto abierto, ¿sí? El 1 con el 2. Es el primer contacto abierto principal. El 3 con el 4 es el segundo contacto abierto principal y el 5 con el 6 el tercer contacto abierto principal. O sea que por acá va a entrar la línea R, la línea S y la línea T y por acá van a salir los cables que van a la bobina, ¿sí? Después tenemos los contactos que son auxiliares, ¿sí? Los contactos que eran auxiliares son los que están numerados con números de 2 cifras, ¿sí? Bueno, entonces fíjense acá en la nomenclatura. Dice 13 con 14 es un contacto abierto, ¿sí? Y ven que lo tengo en las partes de afuera, entonces los que están acá abajo, ¿sí? Ese es el contacto abierto de este contactor, ¿sí? Y 61 con 62 dice normal cerrado. Entonces es este que está acá arriba, ¿sí? Porque está en el medio. Entonces así identificamos los elementos de este contactor, ¿sí? Siempre sabiendo que los números de una cifra son los contactos principales y los de 2 cifras son los contactos auxiliares, ¿sí? Bueno, y les había dicho que A1 y A2 son las entradas y la salida de bobina, o sea, donde yo pongo una fase y un neutro para tensionar esa bobina, ¿sí? Están ubicadas acá atrás. Ahora vamos a ver otro modelo. Bueno, fíjense que en este modelo, en el anterior, los contactos auxiliares eran más chiquititos, ¿sí? Nos dábamos cuenta visualmente. En este ya no, fíjense que tengo 4 contactos y los 4 son iguales, ¿sí? Pero nosotros, como ya sabemos la teoría, sabemos que los que están numerados con números de una cifra son los contactos principales. Entonces tenemos el contacto para R, para S y para T, ¿sí? Y este que dice 13, 14 es un contacto auxiliar. Fíjense que no me dice si es abierto o es cerrado. Siempre que un contactor tenga un solo contacto auxiliar, vamos a suponer que es un contacto abierto. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para lo que se llama el enclavamiento eléctrico. Después le voy a mostrar en el video que sigue qué es el enclavamiento eléctrico y por qué es tan importante y por qué lo necesitamos, ¿sí? Entonces, siempre que tenga un solo contacto, voy a suponer que es abierto. Otra cosa que podría hacer es medir la continuidad, ¿sí? Si tengo alguna duda o si por ejemplo en el anterior, ¿sí? Esto no estaría y yo no conozco el modelo, no sé cuál es abierto y cuál es cerrado, lo que podría hacer es medir la continuidad entre los contactos, ¿sí? Si en un contacto me da continuidad, quiere decir que es un contacto cerrado, ¿sí? Y si no me da continuidad, es un contacto abierto. Pero no tengo tester, capaz que en el próximo video lo tenga y se los puedo explicar. Bien, en este otro modelo, las entradas y las salidas de las bobinas también están ubicados de manera distinta, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, fíjense que la bobina también dice que es de 220 voltios, 50 Hz, ¿sí? Acá dice A1, no sé si se llega a leer porque está un poquito sucio. Dice A1. O sea que la entrada de la bobina en este contactor la tenemos de este lado. Y la salida, vamos a darlo vuelta, la tenemos del otro lado. Ven que ahí dice A2,
A ver si prendo la linterna, si se lee mejor. Bueno, ahí, A2, ¿sí? Esta es la salida de la bobina de este contactor. Bueno, y ahora vamos a ver el último modelo que traje. Hay un montón de modelos distintos, ¿no? Dependiendo de las marcas y todo. Este es un poquito... Bueno, ya corrí la cámara para que se vea mejor. Bueno, miren este modelo de contactor, ¿sí? Nos damos cuenta muy rápidamente que estos, ¿sí? Este con este y este con este, son los contactos principales. Fíjense que se nota bien que el tamaño es mayor, ¿sí? Siempre, aunque para nosotros, como en este caso, todos los contactos sean iguales, no es así, ¿sí? Porque estos contactos van a soportar corrientes mucho mayores que estos, ¿sí? Entonces no puedo utilizar cualquiera para cualquiera, ¿sí? Los contactos principales siempre son para el circuito de que se llama de fuerza motriz, ¿sí? El que nos va a poner en marcha el motor. Y los contactos auxiliares siempre para el comando porque soportan corrientes menores, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que tenemos los 3 contactos principales y fíjense a los costados, ¿sí? Ven que tengo mucho más contactos auxiliares. Tengo 2 cerrados acá arriba y 2 cerrados acá abajo, ¿sí? O sea que voy a tener 4 contactos auxiliares en este modelo de contactor, ¿sí? Si no lo uso todos, no pasa nada. Pero bueno, los tenemos. ¿Qué pasa en los circuitos que, por ejemplo, en este contactor, ¿sí? Que tiene un solo contacto abierto? Si yo necesito más. Bueno, vienen módulos de contactos auxiliares que se encastran acá arriba, ¿sí? Y usan la misma bobina, ¿sí? Es un dispositivo que tiene contactos solamente y que abajo tienen como una ranurita en la que se encastran acá arriba y cuando la bobina se acciona, ellos accionan con esa misma bobina, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta es un detalle. Bueno, y en cuanto a las bobinas, ¿sí? Este modelo tiene las entradas y la salida de bobina acá en la parte de atrás como el primero, ¿sí? Pero fíjense que no se llaman A1 y A2, sino que A y B, ¿sí? Es lo mismo, A entrada de bobina, B salida de bobina. Bueno, y ahora, en resumen de lo que vimos. Los modelos pueden ser muy diversos, pero nosotros, sabiendo la nomenclatura, podemos identificar cuáles son los contactos abiertos, cuáles son los contactos cerrados, ¿sí? Y las entradas y las salidas de bobinas. Y todos van a cumplir la misma función, ¿sí? En este caso, para nosotros, poner en marcha los motores trifásicos. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda me pueden consultar por WhatsApp, ¿sí? Y en el próximo video ya lo que vamos a hacer es explicar ese planito que les mandé anteriormente, ¿sí? Un beso a todos. Gracias.